El tema que nos ocupa en esta ocasión es un tema sumamente complicado, es un tema que requiere un desarrollo bastante amplio, aunque en mi opinión yo creo que se puede avanzar unas claves que podrían ser útiles para todo aquel que intenta introducirse dentro del mundo de la metafísica y para al menos tener una suerte de marco, de trabajo, sobre el que poder empezar a pensar o a teorizar sobre los conceptos fundamentales que involucran a esta disciplina. Así que la mejor forma de empezar precisamente es por donde se debe empezar, y es precisamente por donde la mayoría de la gente no suele empezar, que es por las definiciones de los términos sobre los que vamos a hablar. Yo creo que esta es una costumbre muy buena que inició Aristóteles y que creo que debería todavía mantenerse en la actualidad, y normalmente nos encontramos justo lo opuesto, es decir, intentos de tratar muchos problemas sin llegar del todo a definir los conceptos que se emplean y crear una suerte de confusión en los que se introducen en este tipo de situaciones, sobre todo de naturaleza teórica tan compleja y tan de alto nivel, que exigen demasiados recursos cognitivos, que exigen demasiada atención y esfuerzo mental y que podrían desincentivar a muchísima gente a que se introdujera de forma franca, de forma útil y sobre todo provechosa de este campo tan interesante y tan fascinante como es la propia filosofía. Así que vamos a empezar por el principio. Y el principio es intentar definir qué es un axioma. Y el axioma es algo muy sencillo, es muy fácil de definir. El axioma básicamente es una identificación conceptual de un primario de la realidad. Y con esto estamos hablando, por primario, entendemos que es la base de todo el conocimiento. Es decir, que se trataría de aquella suerte de conocimiento implícito sin el cual no sería posible el resto de conocimientos. Y por tanto, teniendo esto en cuenta, estaría este saber axiomático, esta unidad de información axiomática, se encontraría implícito en todo el conocimiento que nosotros vamos produciendo. De tal manera que, y esto es muy importante, todo intento por negar o tratar de refutar estos axiomas supondría de entrada contradecirse, y no puede ser de otra manera, y esto se entiende muy fácilmente. Porque si yo, para formular cualquier tesis, tengo necesariamente que apoyarme en el conocimiento implícito de una serie de axiomas, en base a los cuales yo pretendo precisamente refutar ese tipo de axiomas, lo que estoy cayendo es en una franca contradicción. Y por eso, el conocimiento del axioma y la búsqueda de los axiomas a lo largo de toda la historia de la filosofía ha sido casi la tarea primordial de gran parte de los filósofos, porque se trata, sin lugar a dudas, del conocimiento seguro, necesario y universal por excelencia, lo innegable, el principal punto de partida. Además que el axioma tiene también otra ventaja muy importante, y es que no requiere ni de prueba ni de demostración, porque todas las pruebas y todas las demostraciones descansan básicamente en la afirmación de los axiomas. Así que vemos que la importancia de los mismos es impresionante. El segundo concepto, dado que estamos hablando de los axiomas de la metafísica, es definir qué es la metafísica. Y definir la metafísica también es muy fácil. La metafísica es el estudio filosófico del ser de las cosas. Sin embargo, esta definición se nos antoja un poco todavía demasiado amplia, muy poco específica, porque el estudio de la realidad, hay muchas disciplinas que se ocupan del estudio de la realidad, sobre todo de parcelas. Pero ¿cuál es la especificidad de la metafísica? Pues la metafísica de lo que trata es del ser de las cosas en tanto que ellas mismas, es decir, del ser en tanto que ser. Así es como lo definió Aristóteles, el primer y único metafísico de la antigua Grecia, que fue el que precisamente definió esta disciplina. Él la llamó filosofía primera y más adelante se la denominó metafísica porque se trataba de los libros que, en términos cronológicos de lectura, se encontraban justo después de los estudios de la física y que uno debía leer después de los estudios de la física, como tratándose de ir de lo más particular a lo más general. Estudiamos la física, que sería como el estudio de la realidad, efectivamente, pero ahora se trata, aquí en la metafísica, que más bien sería una ontología,
del estudio del ser en tanto que ser, es decir, en una palabra, en una frase, el estudio del ser atendiendo a las primeras causas y a los primeros principios del ser. Teniendo estas dos definiciones claras, entonces ya tenemos claro cuál es el objetivo de esta introducción que voy a realizar a continuación. Nos vamos a centrar en los primeros principios de la realidad, esos principios innegables, axiomáticos, que son, como digo, seguros, necesarios, universales y que cualquier intento de refutación supone entrar en una contradicción por parte de nuestros rivales. Estos principios los voy a enunciar primero y luego los trataré uno por uno. Son el axioma de la existencia, el axioma de la identidad y el axioma de la conciencia. Vamos a empezar por el primero. El axioma de la existencia nace del punto de partida de cualquier pensador que intenta hacer un estudio sobre la metafísica. ¿Y qué dijimos sobre la metafísica? Que era el estudio de la realidad, una forma de estudiar la realidad. Pues bien, el punto de partida es el mundo exterior. Y el mundo exterior lo recibimos a partir de los sentidos, de la información y de los datos que nos aportan los sentidos. Y aquí hay un hecho innegable, que es que en el momento en el que recibimos esa información, nos damos cuenta de que esto, es decir, el mundo, existe. Hay algo que hay fuera que estoy percibiendo, que estoy captando. No sé todavía lo que es, no lo definimos, simplemente algo, ¿no? Vamos a tratarlo de esta manera muy general. No sé qué es, no lo he definido todavía, pero algo existe y ese algo lo estoy captando. Lo recibo, repito, a partir de los sentidos y de las percepciones. Y aquí hay muchos teóricos a lo largo de la filosofía que han dudado inmediatamente de esta prueba. Este es un principio de evidencia. ¿Por qué sé que algo existe? Bueno, porque lo estoy recibiendo por los sentidos. Es una afirmación, como digo, positiva, una formación de evidencia, de prueba, demostrativa. De hecho, para afirmar la existencia de algo, sin ni siquiera definirlo, sencillamente hay que señalarlo con el dedo. Esto de aquí existe, es una prueba. Sin embargo, repito, hay muchos pensadores que han intentado refutar esta evidencia clara de la existencia que nos transmiten los sentidos. Y esta tesis ha recibido diversos nombres, como por ejemplo la tesis de que estamos soñando, la tesis de que podríamos ser un cerebro en una cubeta que a partir de impulsos nerviosos recibidos sobre la corteza perciben una realidad imaginaria, la tesis que por ejemplo se puede encontrar en la película de Matrix, que es bastante parecida a las anteriores, o incluso la tesis de Descartes del genio maligno, de que uno no es nunca consciente de la realidad que percibe, de que siempre se equivoca a la hora de intentar identificar la realidad. Pues bien, aquí estas pruebas tienen un gravísimo error de partida. No vamos tampoco a introducirnos demasiado en el problema porque nos desviaría demasiado, pero simplemente un pequeño detalle, ¿no? Como hemos dicho, toda demostración de lo que requiere es de la presentación de una prueba. ¿Cómo sé que no estoy en un sueño? Pues es muy sencillo, porque recuerdo que me he despertado hace unas horas. ¿Cómo sé que no soy un cerebro en una cubeta? Muy fácil, porque me miro el cuerpo y percibo que no soy un cerebro, sino que tengo brazos, que tengo un cuerpo y que me muevo por el espacio. ¿Cómo sé que no estoy en Matrix? Bueno, porque miro a mi alrededor y lo que veo es la realidad, no un programa informático. ¿Y por qué sé que no hay un genio maligno que intenta sabotear mi conocimiento? Bueno, porque muchas veces acierto y no me equivoco, lo puedo ver. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues algo muy sencillo, no requiere una refutación muy sofisticada, porque el problema realmente lo tienen aquellos que intentan negar la realidad a partir de estas teorías, puesto que no sé si os habéis dado cuenta, pero lo que intentan es que nosotros demostremos la invalidez de sus tesis en base a un negativo. Es decir, soy yo el que tiene que demostrar que no es cierto que no estamos soñando ahora, por ejemplo, o que no es cierto que somos un cerebro en una cubeta, etc. Ellos no están aportando pruebas positivas. Nosotros, sin embargo, sí lo hacemos. Nosotros aportamos una prueba positiva y que requiere por su parte de una invalidación, que me presenten una prueba de que la realidad de que yo percibo no es la correcta, o que me presenten una evidencia de que verdaderamente ahora estoy soñando, que me presenten que hay siempre un genio maligno que me sabotea. Si son capaces de demostrarme con una evidencia
Este tipo de hechos me tomaré en serio la refutación, intentaré refutar su evidencia, pero la idea general de intentar demostrar que no estoy en un sueño es de entrada un absurdo gigante. Por tanto, el punto de partida es la existencia. La realidad existe y la percibo a partir de mis sentidos. Es además, como no podía ser de otra manera, y es evidente, el concepto más amplio que cabe concebir. Un concepto tan amplio como este abarca todo, absolutamente todos los entes. Y no solamente los entes en sí, sino también sus atributos, sus acciones, sus relaciones entre sí, etc. Todo lo posible, todo lo que puede ser dicho, está incluido en este concepto tan grande, tan universal, como es el concepto de la existencia. Pero, ojo, el concepto de la existencia nos dice, repito, que existe algo, pero no nos dice exactamente qué es ese algo o en qué consiste ese algo. Esto no lo hace todavía. Es más, todavía necesitamos unos pasos conceptuales más antes de intentar responder a este problema. Y aquí viene, pues, después de esto, teniendo esto claro, la segunda introducción del siguiente axioma, que es el axioma de la conciencia. Evidentemente, si somos conscientes de que algo existe, es porque nosotros existimos y además existimos poseyendo conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Muy sencillo. Es la facultad de identificar lo que existe, de captarlo, de recibirlo, de darme cuenta de que eso que recibo por mis sentidos existe y de que además yo estoy existiendo mientras lo estoy captando, mientras lo estoy recibiendo a partir de mis órganos sensoriales. Y claro, aquí tenemos el segundo axioma formulado, porque no puede existir una conciencia sin una realidad de la cual darse cuenta. Es evidente, no existe una conciencia que no sea consciente de algo, y una realidad de la cual yo me doy cuenta que existe, no puedo darme cuenta de ese hecho de su existencia, sin que al mismo tiempo yo exista poseyendo conciencia. Por tanto, es otro axioma, completa y absolutamente indudable. Y de hecho esto nos transmite una imagen completamente ineludible a la hora de formular cualquier tesis que nosotros queramos hacer. Y es que de manera implícita, en cualquier formulación teórica que hagamos, podéis comprobarlo vosotros mismos a partir de ahora, cada vez que alguien formule una tesis, os daréis cuenta de este hecho, que es innegable, que cuando una persona habla sobre algo, está admitiendo de manera implícita que ese algo del que habla existe y que además él lo sabe, es decir, que se da cuenta. Y aquí están los dos axiomas. Y ahora entramos en el tercero, que es el axioma más importante, diría yo, dado que es el que constituye la puerta de entrada para el estudio propiamente metafísico, o sea, para el estudio mismo. Porque este tercer axioma, que es el axioma de la identidad, tiene que ver con lo que denominamos a nivel metafísico la ley de la identidad. Es decir, ya habíamos dicho que algo existe, pero no habíamos afirmado que ese algo existe como idéntico a sí mismo y distinto de cualquier otra cosa. Y esto es un punto importantísimo. Todas las cosas existen, pero poseyendo una identidad, es decir, siendo portadoras de una identidad. La fórmula tradicional, que siempre se ha utilizado para la descripción de este hecho, de este axioma, la aporta Aristóteles por primera vez, y es la de A igual a A. Y no sin razón, porque la ley de identidad es la aplicación de un principio epistemológico, repito, epistemológico, a la metafísica, que es el principio de no contradicción. No tenemos tiempo porque nos saldríamos demasiado del guión, pero el principio de no contradicción formula precisamente eso, que una cosa no puede ser su opuesto en el mismo sentido y en el mismo contexto en el que hablamos de algo. Y esto básicamente lo que quiere decir en última instancia es que las cosas existen siendo algo. Es decir, que la existencia es lo mismo que la identidad. Y la identidad no es sino la totalidad de las categorías de ese ser. Es decir, la totalidad de todo aquello que yo podría formular con respecto a algo porque, de hecho, existe en ese algo ese atributo o esa particularidad o esa propiedad, etc. Y con esto estamos hablando de las categorías de Aristóteles, de sus famosas categorías, que son, como sabéis, la cantidad, la cualidad, la relación,
el lugar, el tiempo, la posición, la posesión, la acción y la pasión. No vamos a desarrollarlas, pero lo sabéis. Sabéis que cuando hablamos de identidad estamos hablando del modo de ser de las cosas, de la forma en la que la existencia es, la forma en la que la existencia se muestra o se revela al hombre a partir de la conciencia, desvelando sin ofrecer resistencia, porque la naturaleza no se resiste a ser conocida por el hombre, se ofrece al hombre en sus atributos, en sus manifestaciones, en sus potencialidades. La identidad, entonces, no es un atributo de la existencia, esto es muy importante, es la forma de ser de la existencia, la forma en la que la existencia es. Entonces vamos a distinguir bien estos dos elementos antes de concluir esta introducción que estamos haciendo a los axiomas de la metafísica. La existencia, entonces, tiene que ver con un primario fundamental, que además va a ser nuclear en toda la historia de la filosofía, que es la oposición entre la presencia y la ausencia. De hecho, a lo largo de toda la filosofía, en Heidegger, por ejemplo, lo vamos a encontrar, hay una pretensión de intentar construir la metafísica en base a la presencia, es decir, en base a la existencia. Porque de lo que se trata con el axioma de la existencia, es diferenciar algo de la nada. Es decir, eso que existe, que se presenta, sin definirlo todavía, de lo que no se presenta en absoluto, de lo que es la nada más completa, el vacío más completo. Es un primario, es la metafísica de la presencia es justamente esto, basar el principio ontológico de la existencia en base al axioma de la existencia, en base a este principio de la presencia y de la ausencia. La identidad, sin embargo, es un proceso cognitivo más sofisticado, más complejo, requiere de pasos más avanzados, porque la identidad proviene de una pregunta primera, que es la primera pregunta que se hace Sócrates, que es la pregunta sobre el concepto por excelencia, que es la de ¿qué es esto? Y por esto entendemos aquello que yo señalo con el dedo, lo que sea, cualquier cosa que exista. El acto mismo de preguntarnos ¿qué es esto? Ya implica estar analizando el axioma de la identidad. Implica ya de entrada que nosotros lo que queremos es diferenciar no ya lo que existe de lo que no existe, es decir, de lo que es algo y de lo que es el vacío más absoluto, sino entre todas las cosas que son algo, qué es una cosa y qué es otra y cuáles son sus diferencias. Y ese acto es absolutamente ineludible, porque si os dais cuenta e intentáis de verdad actuar en el mundo y además actuar en el mundo de manera coherente, para dominarlo, para controlarlo, o siquiera para poder predecir cualquier mínimo detalle, para asegurar en definitiva vuestra supervivencia, siempre os vais a tener que hacer esta pregunta: ¿qué es esto? Y haceros esa pregunta implica que eso de lo que estáis hablando existe, que sois conscientes de que existe y que además sabéis que tiene una identidad. Es decir, que siempre vais a tener que formular los 3 axiomas cada vez que os empeñéis o que intentéis en formular cualquier tesis que se os ocurra. Y por eso estos 3 axiomas, que están implícitos en todo el proceso de conocimiento, son completa y absolutamente irrefutables, porque intentar demostrar su existencia, por ejemplo, supone de entrada intentar demostrar, por ejemplo, la existencia a partir de la no existencia, o intentar demostrar la conciencia a partir de la inconsciencia, lo cual es un absurdo. No puedes demostrar desde un negativo la existencia de un positivo. Incluso también, si yo intento refutar algo, como por ejemplo que no tengo conciencia, realmente estoy siendo consciente de que no tengo conciencia, de que lo que estoy diciendo es no tengo conciencia. O por ejemplo, si afirmo no existo, ¿quién es el que existe que está diciendo no existo? En fin, hay una serie de contradicciones que se dan en el momento de intentar refutar estos axiomas fundamentales. Por eso, y lo hemos dicho, lo hemos explicado en su momento, no se pueden probar ni demostrar, porque son, en definitiva, las bases de toda prueba y de toda demostración, las bases de todo el conocimiento. Así que, con esta información, con estos primeros principios, con esta introducción más bien a estos primeros principios, tenemos ya puesto sobre la mesa todo lo que necesitamos saber para poder introducirnos en el estudio apasionante y sofisticado de la metafísica, que es una de las grandes aportaciones de la filosofía griega, sobre todo del legado aristotélico, y que uno debe tomarse muy en serio para verdaderamente plantear cualquier tipo de problema que tenga que ver con la naturaleza filosófica de las cosas.